La clase de hoy se llama software de apoyo. Vemos que la idea de la clase es que empecemos a ver herramientas que nos faciliten la vida, básicamente. Al momento de tener una empresa o de tomar decisiones en las empresas, nosotros omitimos que hay un montón de herramientas que, digamos, nos pueden ayudar a mejorar los procesos de toma de decisión y a que los software pues funcionen de mejor manera. Digamos que la diferencia entre un software y un hardware, por si no lo saben, pues el hardware es el equipo como tal, lo físico, lo que se ve, lo que puedo trasladar de un lugar a otro físicamente. Entonces, un monitor, una tarjeta de sonido y el software son los programas que se ejecutan sobre el hardware. Naturalmente, pues esto tiene que ir correlacionado. ¿Correlacionado en qué sentido? En que yo no puedo tener un software completamente nuevo e instalarlo en un hardware del año 90 porque naturalmente no me va a correr. El nuevo Word no me va a correr sobre un computador del 90 o Illustrator o un programa de diseño no me va a correr de esa manera, pero tampoco puedo hacer el proceso inverso, no puedo tener digámoslo, un supercomputador y correr un software que no funcione o que sea muy viejo, precisamente porque hay digamos que hay una arquitectura, lo que se llama, y esto no me funciona. Por eso desafortunadamente muchos programas que son tan útiles se quedan obsoletos porque el desarrollador no los actualizó. Entonces alguien que, por ejemplo, muchas herramientas de matemáticas se perdieron porque ya no son compatibles con los nuevos computadores. Las personas dicen, bueno, por qué pasa esto? Si se supone que es algo viejo, debería correr sobre algo nuevo. Esto ocurre porque las infraestructuras no funcionan de la misma manera, digámoslo así. El ejemplo más claro que yo les puedo dar es el televisor cuando vemos una novela vieja, por ejemplo. La novela vieja se mandó en formato cuadrado y queda cuadrada, por más que el televisor sea plano o sea pues alargado. La señal ya viene así, simplemente no hay nada que hacer y se ve de esa manera, se desperdicia cierto porcentaje del televisor. Si es una señal demasiado vieja, pues simplemente el motor, por así decirlo, no la va a codificar y no me la va a lanzar. Entonces, importante que en sus empresas el software que se maneje esté condicionado de acuerdo al hardware. Para esto simplemente es leer las especificaciones de los programas y las especificaciones de los sistemas de apoyo para no cometer errores. Pasa en las empresas y pasa mucho que compran software para hardware obsoletos o programas para computadores obsoletos o programas demasiado avanzados, digámoslo de esta manera, que funcionan, pero no son compatibles. Entonces, por ejemplo, ustedes si alguno tiene un Mac o tiene un iPhone, se dará cuenta que no todas las aplicaciones vienen desarrolladas para Apple o para Mac. Y cosa contraria como pasa con Microsoft, donde también hay aplicaciones que no funcionan de esa manera. No hay forma de que yo de forma legal tenga a Siri en Microsoft o que tenga Cortana, creo que es que se llama la de Microsoft, en iPhone. Esto tiene, pues es simple, digamos, no me afecta. La mayoría de programas tienen equivalentes, pero al momento de trabajar en una empresa, pues sí es difícil y es preocupante. Si, por ejemplo, yo tengo un software de contabilidad que no me corre en todos los equipos, pues empezamos con problemas. Y les pongo un ejemplo de una empresa acá en Colombia muy grande, de pronto no menciono el nombre porque pues es un tema confidencial, pero es demasiado grande, en donde ellos absorbieron un estudio de diseño gráfico. Es una empresa que maneja pues bastantes procesos de contabilidad casi que estatales. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos lo que dijeron fue, venga, este estudio de diseño quebró o se fue a otro país y dejaron estos 200 computadores Max para uso. La decisión más fácil que ellos tomaron fue comprémoslos y tengámoslos en uso para que así los contadores vengan y puedan trabajar sobre esos equipos. Después de eso compraron todo el software y lo compraron para Microsoft. Evidentemente yo no puedo pues ser tan obtuso de instalarle Microsoft a un Mac porque estoy desperdiciando toda la potencia de una máquina, no porque uno sea mejor que otro, esto es claro, sino porque se crea un cuello de botella que no debe funcionar. Entonces, tengo un Mac, le instalo un Windows para poder tener un programa que no es del todo útil sobre esa arquitectura. Entonces, todo empieza a correr a medias. Entonces, un proceso que funcionaba
100% dejó de funcionar al cero y yo de alguna manera, por así decirlo, chambona, lo convertí para que funcionara al 50%. Entonces empezamos con problemas, los procesos se ralentizan, los procesos se vuelven dobles, al exportar el sistema se vuelve loco, el sistema no funciona y empezamos a tener errores de máquinas que muchas veces no entendemos. Mm, lo siguiente es que, digamos que muchas empresas no capacitan a los empleados para utilizar las herramientas ofimáticas de manera adecuada. Claro, todos sabemos manejar Word, todos creemos saber Excel y todos manejamos PowerPoint en una, pues podemos hacer una presentación simple, ya el tema del diseño pues algo muy subjetivo, pero para la funcionalidad cumple. Sin embargo, hay otras 80 o 90 herramientas ofimáticas básicas que podríamos aprovechar en las empresas y que desafortunadamente pues no se utilizan. Les menciono algunas que de pronto han escuchado: Access, Publisher, Visio, son empresas, son programas que nos pueden ayudar a realizar ciertos procesos de manera muy fácil y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, hay personas que, por ejemplo, descargan una aplicación, es la ventaja de las aplicaciones. Las aplicaciones nos facilitan un poco la vida porque nos explican qué es lo que hace, a diferencia de un programa. ¿Cuál es la diferencia de un programa de una aplicación? El programa se instala directamente sobre el hardware, por así decirlo. O sea, es como si una placa se integrara y se fusionaran las placas para correr. Por eso es que antes había que instalar y desinstalar los programas. La ventaja de la mayoría de celulares es que los programas no se instalan, sino que se ejecutan sobre la plataforma. Entonces casi que flota sobre la plataforma. Esto pues parece simple, digamos, parece una diferencia irrelevante, pero hace que los sistemas funcionen diferente. Entonces, por eso está el mito de que a Mac no se le mete virus, que tiene, como todo mito, tiene alguito de cierto, y es que si el programa no está ejecutado y no está fusionado con la máquina, al momento del virus ejecutar sobre la máquina, pues no la corrompe toda. Si el programa está encima de la placa, pues se corrompe lo de abajo, pero el programa no falla. Entonces, es lo que sucede, digámoslo, con los Mac o con los celulares. Por eso a veces instalar un antivirus para los celulares, pues no es que sea lo más útil, sino a veces de pronto lo que hace es eliminar mi información basura, caché que llaman, o cookies temporales, que pues sí ocupan espacio y alentan el computador, pero más allá de esto no tiene mucho sentido. Les resumo nuevamente lo que son los sistemas de soporte de decisión para que les quede claro. Un sistema de soporte a la decisión es una forma de modelar datos y hacer decisiones de calidad basada en estos datos. Tomar la decisión correcta en los negocios se suele basar en la calidad de sus datos y su capacidad para filtrar y analizar los datos, para encontrar las tendencias en las cuales usted puede crear soluciones y estrategias. DDS o sistemas de soporte a la decisión son generalmente aplicaciones de computador junto con un componente humano que puede filtrar grandes cantidades de datos y escoger entre numerosas opciones. Mientras mucha gente piensa que un sistema de soporte a la decisión como una parte especializada de un negocio, la mayoría de empresas han integrado este sistema en sus actividades día a día de explotación. Por ejemplo, muchas empresas constantemente descargan y analizan datos de ventas, hojas de presupuesto y las previsiones de actualización en su estrategia una vez analizan y evalúan los resultados actuales. Entonces, les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes son trabajadores de Claro ahorita y yo les digo: oiga, ustedes tienen esta base de datos, necesito que empiecen a llamar clientes para capturar ventas. Y si el cliente está en otro operador, pues intenten cambiarlo ofreciéndole ciertos beneficios. Entonces, ustedes tendrían que tener una hoja, sea en Word o sea a mano, o sea en lo que sea, y empezar a mirar uno por uno. Empezar a mirar, bueno, este cliente está tabulado por cliente interno, por cliente externo. Entonces, yo sé, por ejemplo, que este cliente está en Movistar, este cliente está en Tigo, este cliente está en UNE. Entonces tengo que empezar a mirar uno por uno y descartar y revisar un sistema. ¿Qué pasa? Un sistema de soporte de decisión me puede decir: oiga, le voy a borrar todos los que ya pertenecen al cliente Claro, empiece por los que están con Movistar, que son más difíciles de capturar. Entonces,
Si yo sé que el sistema, a mano, voy a tener que llamar hoy primero a uno de Movistar, luego a otro que está en Tigo, luego a otro que ya está en Claro, pero tiene solo la telefonía, luego a otro que está en UNE, luego a otro que está en otro operador, otro que simplemente no tiene de pronto un plan fijo. Entonces, el discurso empieza a patinar y se vuelve un enredo para mí y para el sistema. Estos sistemas me encuentran en esas bases de datos lo que yo necesito. Entonces, me voy a dedicar hoy solamente a llamar a Movistar, a personas con ese plan para ofrecerles un cambio. Y así yo de esa manera puedo jugar de una manera más fácil porque puedo saber, bueno, en qué está fallando. Una persona me dice, es que en Movistar está muy barato referente al suyo. Entonces, oiga, listo, si ya perdimos, pues porque está muy barato, pues entonces tengo que ofrecer otro tipo de plan y ya puedo filtrar mediante todo este tipo de acciones y de decisiones que ocurren día a día. Pero pues estos sistemas naturalmente tienen que ser alimentados por personas. Entonces, yo ya sé que tengo una base de datos que también fue alimentada por un ser humano, pero la inteligencia del sistema ocurre en que yo como ser humano no puedo retener tanta información en mi cabeza. Al no poder retener esa información en mi cabeza, pues el sistema de soporte de decisión me ayuda a hacer un poco más fácil estos procesos. Entonces, el Excel, o sea, la herramienta más fácil de soporte de decisión en Word es el control F. El control F, si no lo han usado, que me parece sorprendente si no lo han hecho, les permite buscar en un documento Word una palabra clave. Entonces, si ustedes necesitan encontrar, leyeron un libro y una cita que les gustó, pero no recuerdan en qué página está, solo recuerdan una pequeña frase, que la frase decía, no sé, divinidad, por ejemplo. Entonces yo le doy control F y busco divinidad. Digamos que estos son pues herramientas sencillas y básicas en los soportes de decisión, pero que pues nos ayudan un montón a solucionar este tipo de inconvenientes, digámoslo de esta manera. Al momento en que los sistemas evolucionan, se vuelven un poco más seguros y más amplios. ¿Amplios en qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, antes, si a mí se me apagaba el computador, la información se perdía y punto. Ahorita el sistema mismo es inteligente y trata de ayudarme a recuperarla. ¿Mediante qué? Mediante autoguardados, mediante sistemas de seguridad, mediante backups temporales, trata de retomar las cookies, un montón de cosas que pues estos sistemas se vuelven útiles para el usuario. Pero ¿qué pasa? Igual yo tengo que tomar decisiones frente a eso. Yo tengo que, él me va a preguntar en algún momento cada cuánto quiere hacer el autoguardado. Y si yo omito esta función, pues evidentemente, digamos que las cosas van a fallar bastante. Ahorita los que levanten la mano, a la mitad de la sesión les doy la palabra. Entonces, guarden la pregunta de forma súper útil para que ahorita la conversemos. ¿Qué actividades de explotación yo puedo tomar en cuenta? Por ejemplo, si yo voy a invertir en la bolsa, nos vamos ya a un extremo mucho más complejo. Si yo invertí en la bolsa anteriormente, tenía que conocer, pues, la información que tenía que tener a la mano era un poco más amplia. Ahorita no necesito tanta información, sino necesito, por así decirlo, copiar operaciones. Necesito saber cómo está respondiendo el mercado a ciertas cosas. Antes tenía que tener el 100% de la información en mi cabeza, más las decisiones ajenas al sistema que yo puedo tener, por ejemplo, que mañana pueda haber una guerra, que mañana pueda haber una bomba y me pueda alterar todo el panorama del mercado, que mañana puede salir un competidor. Entonces, adicional a eso, tenía que investigar demasiado para poder invertir. Ahorita esa información está ahí porque yo la puedo filtrar. Entonces, yo puedo decir, simplemente filtrar los sistemas por bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Si yo digo, este sistema es de mediano riesgo, quiero que me bote opciones de mediano riesgo. Listo. ¿Qué quiere invertir en su país o fuera de su país? Entonces, no. Yo prefiero moverme en dólares. Ah, bueno, listo. Si me muevo en dólares, recuerde que va a haber una comisión al momento de transferirlo a su moneda local por el interbancario. Entonces, listo, perfecto. ¿Desea continuar o no desea continuar? Entonces, ese diagrama de flujos que se crean en los sistemas de soporte, pues van integrados y me permiten tomar mejores decisiones empresariales. Por supuesto, digamos que es un poco abstracto en el día a día de uno, pero sí cuando veamos los programas que se pueden usar, si ustedes empiezan a trabajar en alguna empresa puntual, les va a servir un montón. Incluso hay personas que no saben que podrían realizar un trabajo de 6 horas en 20 minutos, pero no tienen digamos, esta capacidad de hacerlo.
Entonces cometen el error de las personas que, por ejemplo, transcriben todo lo que está en un PowerPoint, digamos, en un papel, sabiendo que pues podrían copiar este PowerPoint y tenerlo a la mano en cualquier momento que necesiten. Es ese error, pero llevado a un nivel macro. Son esos procesos que terminan por ser fallidos, precisamente por no tener el conocimiento de esas herramientas. Claro, todavía nosotros somos muy del papel y de lo físico, y a veces el hecho de tomar apuntes pues nos permite visualizar mejor las cosas y repetirlas, pero entre tomarle una foto y copiar, no hay diferencia. Es más un bloqueo mental que nosotros nos pusimos. Si yo puedo leer algo y le tomo una foto, pues lo tengo ahí a la mano. ¿Me entienden? Ya no es necesario tener tanta información retenida por precisamente todos estos sistemas de soporte de decisión. Wikipedia, por ejemplo, es una herramienta trascendental. Yo creería que trascendental para la humanidad acompañada de Google, porque digamos que antes ustedes tenían una pregunta supremamente rara, pues podían buscar una enciclopedia que también tenía unos filtros y unas capacidades de búsqueda, digámoslo de esa manera, pero la información era muy limitada. O sea, lo que ustedes pueden tener en 1 millón de enciclopedias, lo pueden tener en un pequeñito fragmento de Internet. Entonces, la duda que ustedes surjan, la pueden responder. No se quedan con esa, digámoslo, con esas inquietudes que antes el ser humano se tenía que quedar. Y no me refiero a hace 2000 años, sino hace 30 años. Si hace 30 años alguien preguntaba, oiga, ¿por qué los ojos son redondos? Pues, ¿quién le iba a responder eso? Era pues una cosa que se tenía que guardar para uno. El sistema de decisión me permite, aunque no sea para una toma de decisión, porque el proceso se queda estancado, porque pues no hay una continuidad, digámoslo, pero me permite resolver esa inquietud que tengo. Entonces, pues analizar un poco esto. Los sistemas de soporte a la decisión tienen una estructura definida en las empresas, pero en realidad los datos y las decisiones se basan en que son fluidas y en constante evolución. La clave de los sistemas de soporte a la decisión es recoger datos, analizar y dar forma a los datos que se recogen y a continuación tratar de tomar decisiones o la construcción de estrategias de análisis. Si las computadoras, bases de datos o personas están involucradas, generalmente no importa. Sin embargo, es en este proceso de toma de datos en bruto no estructurado que contiene y percibe a continuación la ayuda de la toma de decisiones. Es importante señalar que si bien los ordenadores y la inteligencia artificial consisten en trabajar o en jugar con los datos, es decisión de los seres humanos ejecutar estrategias o comprender los datos en una hipótesis utilizable. Es importante señalar que el campo de DDS no tiene un modelo universalmente aceptado, lo que significa que hay muchas teorías que rivalizan por la supremacía en este amplio campo. Debido a que hay muchas teorías de trabajo en el tema de DDS, hay muchas maneras de clasificarlas. Por ejemplo, uno de los modelos disponibles es el de DDS con relación al usuario en mente. Este modelo toma en consideración modelos de DDS pasivos, activos y cooperativos. Entonces, les explico esto de una manera un poco más fácil para que no se enreden de pronto con estos textos un poco ladrilludos, que son importantes saberlos porque pues es la definición profesional, digámoslo de esa manera, y más técnica. Pero básicamente se fundamenta en un aspecto y es en qué yo puedo cuantificar y en qué yo puedo cualificar y cómo vuelvo cualificables las cosas cuantificables y cuantificables las cosas cualificables. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿qué incide en el hecho de que una persona vote por un candidato? Entonces ustedes me van a decir, un factor que se puede cualificar es, por ejemplo, el estrato social. Entonces yo sé que de pronto un candidato está enfocado más en un estrato social que en otro. Entonces yo cómo doy esa explicación, digámoslo de esa manera. Yo digo, bueno, el candidato se está enfocando en que a las personas pobres les va a aumentar el salario mínimo. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Obviamente las personas con menos recursos están en ciertos estratos y ahí es donde se está enfocando el candidato eh, presidencial en llegarle a estas personas. ¿Cuál es el nicho poblacional de ahí? Entonces yo digo 1 millón de personas y por el otro lado 2 millones de personas. Entonces, listo, él está enfocándose en esas 2 millones de personas. Entonces es mezclar un dato cuantificable con un lado cualificable, porque yo puedo decir, bueno, hay una correlación directa entre el estrato social, que también es un número, la ideología, que no es un número, sino es pensar en esta persona me va a subir el sueldo porque me lo prometió de esta manera, y hay una incidencia y una promesa que se vuelve un factor social,
de un factor puramente numérico, que es que yo sé que 1 millón de personas pertenecen a este estrato, o 2 millones de personas pertenecen a este estrato, el cual la persona va a votar. Si yo digo, por ejemplo, voy a hablar de por qué alguien vota por cierto candidato, por sentimentalismo, por ejemplo, por patriotismo o cualquier cosa de esas, pues yo cómo mido el patriotismo de una persona. Yo no puedo pues decir tan abiertamente, o sea, no puedo cuantificar el hecho de que una persona sea más patriota que otra. O sea, yo no puedo decir tan abiertamente, esta persona es patriota 5 y esta persona es patriota 1. Lo podría hacer, podría darle un valor, pero no va a ser un valor tan real. No va a ser un valor tan real, pues porque naturalmente nosotros no funcionamos de esa manera. Yo no puedo decir yo amo a mi novia 5 y ella me ama 4. Claro, podríamos establecer una correlación entre cuántas veces, por ejemplo, nos hemos puesto los cachos, no sé, o cualquier cosa de esas, pero no tendrá un sentido tan clave. Entonces lo que hacen estos sistemas de DDS es que me botan esa información para que yo de alguna manera tome decisiones. Entonces me dicen, oiga, usted va, por ejemplo, yo estoy trabajando para un político, y me dicen, vea, usted tiene un público al cual tiene que llegarle, que son, por ejemplo, si Colombia son 50 millones, usted necesita 15 millones de votos, o llegarle a 15 millones de personas. Entonces, de esas 15 millones de personas, usted sabe que ya 4 están seguras, están fijas. Entonces, ¿cómo le va a llegar a las otras 11? Tiene que hacer estas estrategias, tiene que decir esto, esas personas están pidiendo un mejor salario, esas personas tienen sistemas de salud bajos. Entonces yo reviso en la plataforma y la plataforma me dice, estas personas, por ejemplo, no pudieron acceder al sistema de salud este año. Entonces una decisión que yo puedo tomar es decir, bueno, para llegarle a estas personas voy a decir que de ahora en adelante el sistema de salud va a bajar de costo o que va a crear más hospitales para este tipo de personas, porque la métrica me lo dice, porque un sistema me bota esos datos. O puedo decir, estas personas les interesa, por ejemplo, el arte y la cultura, a estos 2 millones de personas. Están solamente vinculadas en el arte y la cultura porque la profesión de ellos es tal. Entonces, claro, voy a proponer un sistema de apoyo para estas personas para llegarle a esos 2 millones de personas. Entonces, ¿yo cómo sabría esto? O sea, ¿cómo sabría si cuántas personas realmente necesito? Porque no es lo mismo enfocar una campaña para 2 millones de personas que para 5 millones de personas. Si es para 5 millones de personas necesito mucho presupuesto, si es para 2 necesito más poquito, pero necesito también optimizar el presupuesto de la manera más adecuada en la campaña política. Entonces, saber que si ya sé que es para 2 millones de personas, pues ya sé cuánto dinero en pauta tengo que poner, ya sé cuántos volantes tengo que repartir, ya sé cuántas personas tengo que poner y en qué lugares tengo que poner. Entonces, esa, digamos, la publicidad que se establecía en televisión de esperar a ver qué agarro, de agarrar lo más que se pueda, pues ya no es necesaria. Ya simplemente puedo optimizar un poco los presupuestos y esto es lo que los sistemas de apoyo a la gestión hacen. Apoyar esos presupuestos y esos sistemas. Entonces, ¿esto cómo lo pueden aplicar ustedes, digamos, a su cotidianidad? Entonces, primero armando bases de datos sobre todo lo que ustedes tengan. Armen bases de datos sobre sus clientes, armen bases de datos sobre sus profesores, armen bases de datos sobre las personas con las que se relacionan día a día. ¿Por qué? Porque eso al final de cuentas les va a ayudar en muchos aspectos. Entonces ustedes dicen, mire, yo a futuro quiero montar una empresa. Necesito tener datos precisos sobre a qué personas les puede interesar mi empresa. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en Facebook empiezo a mirar, por ejemplo, contacto por contacto en Facebook y digo, bueno, a estas personas puedo llegarles con mi mensaje, con mi producto, a estas otras no, porque pues naturalmente no me va a funcionar. Sé que hay personas que, por ejemplo, no están interesadas en comprar cierto producto. Por ejemplo, si yo vender un producto vegano, pues puedo empezar a mirar cuáles de mis amigos son veganos y a cuáles de ellos puedo invitar a un evento para seleccionarlos de mejor forma. Diferente de si yo simplemente empiezo a invitar a todo mundo y de eso, ese público no va a ser relevante. Entonces un evento se me va a llenar de 500 personas donde solamente 4 están interesadas en mi producto. Entonces, estas segmentaciones nos ayudan un montón para tomar decisiones y construcciones de análisis. Acá es donde hay modelos pasivos, activos y cooperativos. Es un modelo pasivo, es un modelo que simplemente me arroja información precisa. Entonces, ¿qué edad fueron los que más compraron nuestro producto? Pum, 20 años. Enfóquese a sus 20 años. Activos son un poco más claves. Entonces, personas de 20 años, pero con ciertas características. Entonces, personas de 20 años
con un nivel social estrato 4, con una educación de pregrado o secundaria, pero no solamente primaria. Y cooperativos es donde yo tengo que, digamos, analizar un poco esa información y decir, oiga, pero también me di cuenta que son personas que, por ejemplo, son más sensitivas al arte, que de pronto tienen un gusto estético mucho más amplio, o les gusta cierto tipo de música, porque encontré esa correlación que no está tan establecida y no se puede establecer de forma numérica. Entonces ahí es donde esto empieza a jugar un poco de manera fuerte. Entonces, como les decía, los datos que se manejan de forma eficaz se llaman pasivos, no tuvieron una decisión específica y solo revelan los datos. Los activos procesan datos y muestran soluciones basadas en los datos, aunque hay muchos sistemas que son capaces de ser activos, sería difícil poner toda la fe a un modelo de computador sin intervención humana. Entonces, es lo que sucede, por ejemplo, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en su núcleo más básico, digámoslo de esta manera, es que yo, por ejemplo, leo un libro de Ernesto Sabato, por ejemplo, El túnel. Entonces él me va a decir el sistema, yo pongo eso en una plataforma, pongo que leí el túnel, y el sistema me va a decir, oiga, acá están todos los libros de Ernesto Sabato, léalos porque puede interesarles del mismo autor. Pero pues eso es bastante sencillo, digámoslo de esa manera. Simplemente la información va, entrega ese proceso a un lugar donde entrega Ernesto Sabato y él me bota los libros. ¿Cuándo se vuelve la inteligencia artificial más profunda? Cuando ya no solamente me dice, oiga, no se los va a votar por autor, sino también por género. Entonces, existencialismo. Listo, le va a votar los libros que son existencialistas. Entonces, me va a votar a uno de Camus, uno de Schopenhauer, uno de otro autor. Pero ¿qué pasa? Nos podemos ir más a profundidad. Y él me va a decir, ya no le va a votar solo libros existenciales, sino libros que, de alguna manera, de acuerdo a la fluidez que tenga el texto, por palabras, por consonantes, por rimas, por tal cosa, le voy a votar, por ejemplo, ahora por temas. Entonces, temas específicos. Entonces, temas de ruptura amorosa, temas de choques de pareja, por ejemplo, porque el mismo sistema lo detectó, no se lo dije. Y ya más allá, textos con concordancia parecida, que es donde el sistema de inteligencia artificial llega a su punto, digamos, no máximo, pero sí muy alto, de botarme cosas que se escribieron de forma similar, algo que un ser humano no puede hacer tan fácil, digamos. Podría analizar dos textos y determinar, bueno, se parecen, tienen cierta escritura, están escritos en cuartillas, en redondillas, en algo que un literato establezca más claro, pero que digamos, no sea tan complejo, por así decirlo. Otro sistema de inteligencia artificial es el que ustedes tienen en YouTube o en Spotify. Todavía está muy quedado, digámoslo así, aunque parezca pues avanzado, todavía está muy quedado. ¿Por qué? Porque simplemente es hecho por tags. Entonces, esta canción, por ejemplo, de Fito Páez, que se llama Tu vida, mi vida, no sé, o Mariposas Tecnicolor, entonces yo le digo, oiga, yo escucho esta canción y él me bota, Mariposas Tecnicolor está tagueado como rock en español, eh, como Fito Páez, como, bueno, lo que sea. Y entonces me bota cosas similares, entonces me bota canciones de rock en español, y ya un poquito más avanzado porque pues me bota canciones que tengan de pronto una melodía parecida o que el sistema detecte. O sea, casi una especie de Shazam en donde detecta la canción, pero me bota de ritmos parecidos que me puedan gustar. Ahora, Spotify llega, y Spotify, Deezer y Tidal llegan a niveles un poco más avanzados, donde toma el bitrate de la música, o sea, más allá digamos, del ritmo, sino coge lo más básico y lo más profundo de la canción, esa cosa que se le mete en el cerebro a uno que tiene recordación y me bota otra canción similar. Por eso es que las canciones similares normalmente me gustan, o los recomendados pueden gustarle a uno. Claro, hay sistemas de inteligencia artificial que no funcionan, entonces él agarra que esta canción es de rock y tiene la palabra azul, y entonces luego ahí me pone una de reggaetón que tiene también la palabra azules. Estás omitiendo lo más básico del gusto, sino simplemente estás haciendo un sistema de inteligencia artificial bastante chambón. Así es que funciona esta inteligencia artificial y es lo que hacen los datos en las empresas. Entonces, los datos en las empresas, por ejemplo, pueden decir, oiga, hace 15 años se cerró un negocio de este tipo, las cosas se están repitiendo, el panorama está igual a como estaba hace 15 años, el crecimiento económico de esa época estaba igual al de ahora, eh, las empresas con las cuales cerramos negocio en esa época son estas. De esas quedan estas y similares son estas, por comportamiento, por forma
de análisis. Entonces, todo esto me permite saber con qué empresa puedo cerrar un negocio de mejor forma. Entonces, si ustedes tienen un negocio de venta de collares y ustedes utilizan una plataforma profesional, les podría casi que votar el sistema qué empresas es más viable que les compren su producto. Entonces, avanzar un poco todo ese tema de marketing digital, todo ese tema de, de, de pauta y de concordancia y llevarlo a un nivel de análisis histórico y de análisis de mercado, de análisis de bolsa, pero que se haga de manera automática. Claro, yo tengo que tomar decisiones de forma manual, entonces decir, no, pero es que esta empresa a mí no me interesa porque yo ya, por ejemplo, hablé con ese jefe y resulta que no, estos sistemas tampoco son infalibles. Entonces ahí es pues supremamente importante tenerlo en cuenta. Mm, estos sistemas tienen que estar impulsados por los sistemas de toma de decisiones, tienen que estar impulsados por trabajadores que trabajan juntos. Entonces, la comunicación, claro. Los datos que dos personas en una empresa reciben son los mismos, pero la manera de interpretarlos es de forma diferente. Entonces, en un equipo de fútbol, digamos que incluso los técnicos están usando estos sistemas de apoyo a la decisión para saber cómo actuar en un partido de fútbol. Entonces, por ejemplo, Barcelona versus Juventus. Entonces, dice, uy, se van a enfrentar esta vez otra vez Messi y Ronaldo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, él dice, venga, si por ejemplo esta persona mete a Cuadrado, usted tiene que hacer este cambio. Sería lo más viable según el sistema de apoyo a la decisión. ¿Por qué? Porque el sistema va a detectar que si entra un jugador que patea con la pierna derecha, entonces necesitamos un jugador que patee con la pierna izquierda para contrarrestar el ataque ofensivo o para que la línea de tres esté en el lugar ubicado. Entonces estas plataformas me ayudan a todo eso. ¿O qué pasa si, por ejemplo, se me lesiona un jugador? Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Entonces, no es solo que, si se lesiona este, deme este, cambiémoslo por este, es a qué minuto, en qué momento, cómo vamos en el partido, no es lo mismo si vamos 1-0, vamos 2-0. Entonces, el técnico, digamos que también tiene una percepción naturalmente que no se va a perder, pero el sistema le ayuda a ver cuál es la mejor opción. Y ya no solo es de referente a, sino referente a una estadística anterior. Entonces, resulta que si este jugador del equipo contrario entró al minuto 70, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Cuántas veces entró al minuto 70 en toda la historia de su carrera? Entonces, 6 veces entró al minuto 70 e hizo gol en el 90% de las veces. Entonces, este me dice, ponga un defensa que lo esté marcando porque hay una gran posibilidad de decisión de que este jugador le marque un gol. Entonces, es a lo que va a apuntar todos estos sistemas de decisión, de toma de decisiones que se dan en todos los aspectos de la vida diaria. Incluso, si yo voy a organizar un concierto, pues yo puedo utilizar ciertas plataformas que me van a decir, oiga, esta banda ya tocó 3 veces en Bogotá y resulta que la curva va a la baja, porque el primer concierto fueron 200.000 personas, luego fueron 100.000, luego fueron 20.000. Entonces tenga cuidado al hacer el cuarto concierto porque seguramente no le va a ir bien. Pero también me puede decir, pero resulta que sacaron un nuevo álbum y el álbum tuvo el éxito del segundo concierto acá, entonces posiblemente se replique ese mismo modelo. Claro, la persona tiene que entender, bueno, en qué momento, qué situación económica estamos, otro montón de cosas con las cuales tiene que tomar decisiones de él. Pero el sistema me apoya muchísimo, o sea, no es lo mismo estar en blanco, o como yo estaba en blanco con las estadísticas básicas de papeles, que pues no me decían nada, básicamente la información era muy básica, casi que estábamos como o sea, el cambio de la notación cambió con la computación, entonces, pues digamos que desde, no sé, 1800, con de pronto las máquinas mecánicas que me compilaban información, pues llevábamos que 600.000 años procesando información de la misma manera. La inteligencia artificial pues es algo bastante nuevo. Claro, hay unos casos puntuales en la historia donde alguien trató de hacer esto o lo imaginó de esa manera, pero el recurso tecnológico no le daba. Entonces, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Los tipos de decisiones. Entonces, una visión sofisticada incluye el proceso de construcción de alternativas. Entonces, una vez declarado el problema, desarrollar una lista de opciones de elección, lo que les decía el partido de fútbol. Entonces, le decían a estos jugadores, tienen estas 5 opciones. Cualquiera de ellas le va a dar un porcentaje. Entonces,
meter a este jugador me da un 86% de éxito, el otro me da un 42, el otro me da un 36, pero resulta que este no lo convoqué. Bueno, pues tengo que seguir con la siguiente opción. Entonces es una imagen completa para descubrir qué decisión tomar. Un gerente de una empresa puede enfrentar una opción en las que una opción en que las opciones son claras. Por ejemplo, la elección de un proveedor entre todos los proveedores existentes. Entonces yo ya no tengo que ir y pensar, venga, necesito un proveedor para que me haga mi sistema de envíos. Necesito empezar a preguntar cuánto se demora cada empresa, qué porcentaje de paquetes entregados cumple cada empresa, qué porcentaje de devoluciones tienen, cuántos paquetes llegan rotos, y empezar a investigar información que seguramente el cliente, el gerente no me va a dar de manera honesta, pues porque naturalmente tiene que vender y si, pues me va a camuflar un poco las cifras. Entonces yo simplemente meto toda esa información en una base de datos paga que puede ser muy costosa, pero me va a decir, vea, la mejor empresa para usted, para su empresa, es Envía. Listo, si me dice eso, pues no tengo mayor decisión propia que tomar ahí. Claro, si resulta que estoy en una ciudad donde Envía no está, pues ahí es una decisión mía de saber que no va a funcionar, ahí es donde entra el factor humano, pero si sé que en una ciudad principal, pues me va a ir bien, básicamente con un simple programa. Y a veces puede que un software de estos me cueste, no sé, $1.000 al mes. Pueden ser 4 millones de pesos al mes. Pero esos 4 millones van a ser mucho más económicos por el tiempo que me van a ahorrar en tomar esa decisión y por el error que puedo cometer si no lo escojo bien. El error de escoger mal un proveedor pueden ser cientos de millones de pesos, pueden ser 200 millones de pesos. A pagar un software que cuesta $1.000, pues tiene todo el sentido del mundo. Digamos, si ustedes trabajan en las empresas y ven que hay un software que funciona, ustedes tienen que aclararle eso a su jefe, o ustedes en una empresa tienen que tomar esta decisión. Y la decisión es, bueno, resulta que, resulta jefe que, o no sé, o socio, que esta plataforma nos va a ayudar a establecer a qué clientes podemos vender. Bueno, ¿y cuánto cuesta la plataforma? Cuesta 5 millones. No, muy cara, no tenemos dinero. Pero mire que le estamos pagando a investigadores para esto y va a ser una información más precisa a un costo menor. Entonces, sí, ahí sí se reemplazan un poco las investigaciones, los análisis estadísticos, porque pues ya hay plataformas y bases de datos para todos. Por eso es que la información es lo que es más costoso ahorita. Hay bases de datos que pueden costar $1.000.000 fácilmente, como las bases de datos de políticos. Entonces, una base de datos que me diga por quién votó una persona, por ejemplo, que son de las bases, sería una base de datos incluso hasta ilegal, donde se vota de manera electrónica. Pero si yo logro de alguna manera acceder a esa información, casi que tengo la siguiente elección ganada. Entonces, ¿por qué no le invertir $1.000.000 a quien tenga esa información? Si yo soy un asesor de Movistar y viene alguien de Tigo a comprarme esa información, pues es ilegal, por supuesto, me pueden dar cárcel por un montón de cosas y procesar por un montón de cargos. Pero si yo ya tengo la base de datos de sus clientes y sé cuánto está pagando cada cliente por plan y yo soy el competidor, pues imagínense cuánto podría llegar a pagar por esa información. Por eso es que esas personas tienen esa política de datos tan sensible y esa información a veces no se la dan al público, a los trabajadores como deberían, porque podría ser un arma de doble filo, entonces sería como darse un tiro en el pie, porque alguno de esos, es posible que entre 5.000 o 10.000 empleados que hay en una ciudad de una misma empresa de telefonía, pues alguno no me vaya a revender la información con una competencia. Pero es para que entiendan el porqué del valor de esa información, porque digamos, yo no puedo ahorita tener un papel impreso con cómo votaron 100 millones de personas en Estados Unidos, porque a qué horas proceso esa información yo. Tocaría uno por uno, no acabo nunca, se me pasan 6 elecciones antes de tomar una decisión. Pero si eso está tabulado en el sistema, yo puedo decir, oiga, de esas personas, ¿cuántas tienen trabajo ahorita? Resulta que esas personas que votaron por ese candidato, la mitad tiene trabajo ahorita. Bueno, perfecto. Entonces vamos a enfocarnos en la otra mitad que no tiene trabajo, diciendo que les vamos a dar una oportunidad de trabajo. Pues enfocarme en esas decisiones es lo que hace que tenga éxito, y lo que hace que las empresas tengan éxito. Entonces acá es donde esos tipos de decisiones lo tabulan los computadores y generan decisiones de manera creativa, es lo que se llama, de manera nueva. Bueno, Ericsson es una solución en la nube innovadora para el presupuesto de capital basado en el riesgo. Presenta una interfaz simple e intuitiva para construir pronósticos de negocios probabilísticos en 5 pasos. El poderoso modelo integra variables financieras y temporales de incertidumbre en un pronóstico de flujo de efectivo. Luego, al ejecutar una simulación Monte Carlo, ofrece un conjunto completo de indicadores financieros probabilísticos para una sola iniciativa o cartera.
Por ejemplo, probabilidad de alcanzar objetivo de rentabilidad. Es simple. A una empresa le dice, oiga, la decisión de invertir usted acá en esto le va a dar este porcentaje de seguridad o este porcentaje de inseguridad. Yo en este momento no les puedo decir si estas herramientas son gratuitas o pagas porque esto va cambiando. A veces hay empresas que dependiendo del país la usan gratuita, otras son pagas, otras dan un periodo de prueba, entonces no nos vamos a centrar en eso. Pero sí, por ejemplo, esta sirve para que las empresas eh, puedan hacer presupuestos de capital. Obviamente, yo entiendo que si ustedes están empezando su emprendimiento, pues no vayan a comprar una herramienta pues, de $10,000 porque no tiene sentido. Pero pues sí es importante que las conozcan para que sepan a qué pueden apuntar y a qué pueden apuntar las empresas grandes. Si los contratan en una empresa, pues sepan que existen estas herramientas y busquen. Entonces, cualquier cosa que se esté dificultando, que ustedes vean que está pasando en una empresa, piensen qué herramienta les puede ayudar para esto o busquen en Google. Entonces, necesitamos optimizar una base de datos que tenemos, ¿cómo la ordenamos? Entonces, venga, este sistema, usted le bota todos los datos y se la ordena. Así de simple. Esto pues son dos cosas completamente diferentes. Bueno, Information Builders es una plataforma de BI y análisis flexible capaz de integrar herramientas gobernadas y aplicaciones analíticas para todo tipo de usuarios. Entonces, simplemente yo agarro una herramienta, es una plataforma que me dice, bueno, en una empresa, por ejemplo, los empleados que mejor están rindiendo son los de 20 a 25 años. Mire por qué está pasando eso. Entonces que resulta que los de 20 a 25 años están en un área en donde el jefe es mejor. Entonces, puedo tomar una decisión referente a esto. Es para decisiones chiquitas, pero también me integra algunas plataformas súper útiles que me pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Es SAP Business Objects, aplicación para ayudarle a optimizar el rendimiento empresarial, conectar personas, información y negocios en redes comerciales. Entonces, yo ya no necesito, por ejemplo, empezar a moverme en Wiki no sé qué, en Wiki Mujeres, en Wiki tal, en Wiki montón de cosas, a empezar a mover una por una, sino simplemente pongo esto y la plataforma me dice de una vez en qué plataformas me va a servir o en qué no, y automáticamente me conecta con las personas que me son útiles. Entonces yo sé que si yo estoy estableciendo un proceso de perdón, si yo estoy estableciendo un proceso digamos, de necesitar empleados o necesitar redes comerciales, pues ella me va a decir cuál es la red que más se adecua a mi negocio y a qué otro público similar le ha funcionado. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, yo vendo bolsos y sé que una empresa grande vende 1.000 bolsos al mes y una empresa súper rentable, pues me va a dar datos claves de acuerdo a esa empresa para yo saber qué ruta seguir. No se trata de copiar, pero sí se trata de ahorrar, de ver ya por dónde se equivocó la gente en ese camino para yo poderlo replicar. Y claro, yo tengo que dar algo mejor de acuerdo a mi plus y a mi beneficio como persona. La siguiente es QuickView. Esto extrae fuentes dispares en potenciales aplicaciones analíticas, entonces análisis de datos también. Entonces tengo un montón de datos que no entiendo, porque pues los datos en las bases de datos se vuelven demasiado complejos, entonces yo puedo extraer datos que necesite. Entonces, por ejemplo, si yo necesito datos sobre estrato social, sobre cuánto dinero ganan las personas en ciertos países para saber hacia qué país expandirme, esta aplicación me puede ayudar. Entonces yo sé que, por ejemplo, entonces no sé si expandirme a Ecuador o Perú, pues yo ya sé, esto me puede dar una información más precisa sobre esto. Claro, el resultado final no me lo va a dar, o sea, me lo puede dar en porcentaje, pero ya la decisión final la tomo yo. De pronto no tenga en cuenta, este lugar es más cerca, el transporte va a ser más barato y eso altera el panorama del juego, pero sí me permite una visión mucho más amplia de este aspecto. Eidos, bueno, lo importante de esta herramienta es que me visualiza las cosas de una forma distinta a la cual yo estoy acostumbrado. Entonces piénsenlo no sé si recuerdan la primera clase en la cual yo les explicaba que hay ciertos datos que yo no entiendo del computador, por así decirlo. Entonces todos errores, error XD94B72G, que falló sobre la data 4, ese tipo de cosas también ocurren en la vida real. Entonces los datos que son extremadamente económicos, entonces que la derivada de no sé qué cosas que determina el precio del café y el precio del Producto Interno Bruto, esta herramienta lo que me hace es que si yo necesito algo muy puntual, me lo va a graficar de una mejor forma. Entonces me lo muestra un diagrama de pastel,
me lo transpola a un idioma que sea accesible para una persona que no tenga el suficiente conocimiento en ciertas cosas. Obviamente una empresa que usa esto pues ya tiene el economista, pero el economista no se puede gastar todo el tiempo explicando a una persona esto, sino más bien esta herramienta le ayuda a graficar todo eso en un proceso que se vuelva fundamental y un poquito más entendible. TIBCO Spotfire. Entonces el software de visualización y análisis de datos lo ayuda a descubrir rápidamente ideas para una mejor toma de decisiones. Entonces, mm, ideas, digamos que las ideas también están tabuladas, entonces la mayoría de ideas que a mí ya se me hayan ocurrido, ya a otra persona se le ocurrieron. Son muy pocas las ideas que son verdaderamente innovadoras y disruptivas, entonces yo ya sé que expandirme al mercado internacional con tal producto, alguien ya lo hizo, entonces ¿qué pasó ahí? O sea, no, es que el mercado de gaseosas falló en el 70, alguien ya intentó lo que usted intentó de la misma manera en 1960 y no funcionó. ¿Por qué no funcionó en ese momento? No funcionó porque el salario mínimo estaba por debajo de la capacidad de consumo. Entonces, básicamente a las personas no les sobraba para comprar Coca-Cola. Entonces, uno puede decir, ah, venga, el salario de ahorita cómo está, ah, listo, si les sobra para comprar Coca-Cola, entonces es una opción viable. Intrafocus, Quick Score Balance, herramienta de soporte de decisiones, utiliza una metodología de tarjeta de puntaje balanceada estándar en oro. Esto realmente no lo, es la única que no he utilizado. Me toca informarme un poco más, es la que conozco menos realmente. La voy a buscar y les pongo algún textico sobre esto porque realmente no la entiendo muy bien. O sea, pues sé que tiene unos sistemas de puntaje, pero no, la verdad no la manejo muy bien. Entonces les voy a explicar un poco sobre estos y en un PPT o en un PDF adicional que subo. Analítica Beyond the Spreadsheet. Entonces esta herramienta tal vez me permite también volver los números un poco visibles. Entonces, al momento de tomar decisiones, los jefes no pueden analizar la data y hacer el proceso que en la empresa se hizo. Entonces, el jefe en lugar de recibir cientos de datos de diferentes áreas, me recibe uno solo que integra eso y que me da la gráfica hacia dónde debe establecerse. Porque, por ejemplo, en la bolsa yo no me puedo esperar a mañana para tomar una decisión. Si yo soy el responsable de desembolsar la plata, no puedo esperar a que me expliquen todo el tema o no puedo explicar para invertir en el dólar. Si hoy, por ejemplo, pasó algo, hay un cambio de presidente, porque la decisión que yo tome hoy o tome dentro de 5 minutos me va a cambiar. Entonces, si yo tengo los datos a la mano, ya puedo tomar una decisión mucho más amplia, mucho más correcta. Mm, bueno, ¿qué sucede? Digamos, esas son las herramientas, pero digamos que ¿qué pasa? Si ustedes van a hacer una alianza con una empresa que les ayude a analizar estos datos, digamos, les vaya a prestar un software, es importante que estas empresas estén de partner con Microsoft. Esto es básicamente como una reputación cual Mercado Libre o cual OLX, bueno, OLX no maneja sistema de reputación, pero sí una plataforma que me permita visualizar quién es el más adecuado para prestarme estos servicios. Digamos que a veces la gente subcontrata personas para que les manejen estas herramientas porque algunas son bastante complejas. Entonces no se trata de que llegue cualquier persona a manejar las herramientas porque pase chiste las manejan ustedes. Entonces, ¿cuál es la viabilidad ahí? Digamos que hay unos puntajes que nos da Microsoft de acuerdo a la capacidad de la persona, un examen que haya realizado y a un manejo de datos. Entonces, si la persona tiene el Silver en colaboración y contenido, en analítica de datos, en Data Platform, pues es muy seguro que les va a ayudar con lo que está. Además que esas personas que usan este tipo de certificaciones tienen también unas tarifas para cobrar, entonces el mercado ya puede estar establecido por estas cosas. Si una persona está certificada por nadie, pues yo no confiaría, digamos, en prestarle la analítica de los datos. ¿Por qué la data es importante? Una empresa que ofrezca estas partners de Microsoft necesita garantizar la disponibilidad y la confiabilidad de los datos relevantes para su organización, sean datos pequeños o sean datos grandes. Datos pequeños como cuántos empleados ya se les pagó la seguridad social o cuántos empleados han tenido aumentos en el último año.
Para una secretaria o para cualquier persona, imagínense si tener una base de datos ordenada. ¿Cómo va a saber a cuántas personas en una empresa de 600 personas les dio un aumento en el último mes? ¿Y cuáles en los últimos 3 meses? ¿Y cuáles en los últimos 6 meses? Se vuelve una locura eso. O sea, casi que demoraría meses en encontrar esto. No, simplemente una plataforma se lo puede dar de una manera mucho más rápida. El Big Data, porque el Big Data ya me toma decisiones externas mucho más ajenas a lo que yo conozco y a lo que yo sé. Entonces, naturalmente, si yo necesito tomar una decisión mucho más amplia sobre el futuro de mi empresa, una inversión que voy a hacer, pues un Big Data me va a ayudar bastante. Claro, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tamaño es Small Data y qué tamaño es Big Data? No se trata de un número como tal, o sea, no es que Small Data sea hasta 1000 personas y Big Data más de 1000 personas, sino es de acuerdo a la importancia y relevancia de la información. Entonces, una información sobre una empresa está mucho más concentrada en un nivel chiquito, así que sería un punto sobre un mapa, o menos de un punto, sería un cuarto de punto sobre un mapa general. Mientras que un Big Data abarcaría una población muchísimo más grande, podría ser incluso un país completo o un continente completo. Entonces, esto pues es supremamente fundamental. ¿Qué es lo siguiente? Las decisiones. Entonces, los KPIs son indicadores que me dan resultados muy concretos. Entonces, personas que compraron el sábado y personas que compraron el domingo. Entonces, yo sé que las personas que compraron el sábado son el doble y las que compraron el domingo. Entonces, ¿qué hago? Puedo o dar más publicidad para el sábado o dar más publicidad para impulsar el día que más se vende o para impulsar el día que menos se vende. Ahí está la decisión humana, ¿entienden? No es simplemente dejar las herramientas al azar, porque si yo les digo a ustedes, bueno, el sábado estamos vendiendo más que el domingo, ¿vamos a impulsar más el sábado o vamos a impulsar más el domingo? Eso no es de, pues si ustedes me dicen más el sábado, más el domingo, no, yo no tengo la respuesta correcta, porque eso depende del nicho de mercado, depende del producto que estemos vendiendo, depende de un montón de cosas. Es tener en cuenta esos aspectos donde todavía la parte humana cumple un gran porcentaje, yo diría casi el 50%. El otro 50% son datos y el otro 50% son digamos, son un poco análisis ya propios de decisiones. Entonces todavía esa persona encargada de decisiones, pues es supremamente irrelevante. Llegar a un punto y no sé si sea bueno o desafortunado para la humanidad, en donde las decisiones las toma un sistema completamente y casi que el mundo pueda prescindir de los seres humanos, que sería el lado más oscuro y radical, pero estamos todavía a años luz de eso, entonces no pasa nada. La innovación en los procesos mediante el uso de inteligencia artificial. Entonces, lo que les decía del Spotify, pero aplicado a una empresa. Si yo sé que a mi cliente le gusta el paquete papas ahora limón, pues seguramente le va a gustar otro paquete de papas. Entonces, esto tiene mucho que ver un poco el tema de la inteligencia artificial en gustos a la hora de vender el mercado, digámoslo de esta manera. Si yo puedo ofrecer los productos de acuerdo al consumo que hacen las personas, pues esto es llegar de una manera más correcta a utilizar las bases de datos y a utilizar los procesos. No es lo mismo yo tener 10 productos y ofrecerlos a ver quién me compra, sino ya saber desde antes cuál es la posibilidad de que tal persona me compre tal producto. Entonces, este cliente tiene un 80% de posibilidad de comprarme tal producto porque el sistema mismo lo dice. Esto es supremamente importante. Julián, lo que dice es súper importante. Ténganlo ahí en cuenta. Ahorita al final lo revisamos, pero es súper, súper importante. La digitalización es optimice y automatice los procesos de negocio mediante herramientas digitales. Entonces, una pasarela de pagos ya me da los datos automáticamente. Entonces, yo no tengo que agarrar todo el dato y escribir a mano correo de tal persona o pedir los correos como pasan en las tiendas, pues porque es necesario a veces si es en la calle o algo así. Pero si yo ya tengo, por ejemplo, que la persona compró por la plataforma, pues ya tengo su correo, su nombre, de pronto por geolocalización, si es que la tiene activada, puedo saber en qué lugar de Bogotá está. Entonces es súper, súper importante que esté todo digitalizado. Lo que les dije alguna vez, casi que el papel, o sea, el papel impreso, en un punto más radical, o sea, desde casi incluso filosófico, ese papel ya deja de ser información, porque esa información, o sea, yo tengo un papel acá impreso con una base de datos, ¿quién puede acceder a ella?
En mi empresa, si lo tengo yo, nadie puede acceder a ella, ni nadie en el mundo va a poder acceder a ella. Entonces, en un concepto, por eso les digo, muy abstracto, esa información impresa ya no es información. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Obviamente, pues claro, es difícil, digamos, de asimilar a primerazo, pero es interesante, digámoslo, verlo de esa manera, como lo que antes era natural, que era un papel, por ejemplo, una factura. Si ahorita me entrega una factura en un restaurante, yo tendría que volver esa factura ahí, o sea, algo que estaba en digital, o sea, y me lo dieron en papel, tendría que volver a digitalizarlo para volver a tener el control sobre mis finanzas personales. Si ese papel yo lo tengo en mis manos, pues ya deja de ser información, ya deja por eso es que lo impreso, a menos que sean libros, porque pues existe como una sensualidad por los libros físicos, pero las facturas y todas las cotizaciones impresas se vuelven lo más ridículo y lo más poco funcional, porque al imprimirlas ya no puedo jugar con ellas, por así decirlo, ya simplemente puedo tenerlas a la mano, pero no puedo tomar decisiones comparándolas con otros datos, entonces para que lo tengan supremamente en cuenta. El seguimiento. Es garantizar la trazabilidad y seguimiento de los procesos empresariales. Entonces, yo sé que tomé una decisión, pero no funcionó tan bien, o a qué porcentaje funcionó. Entonces, puedo en el camino que me bote un porcentaje. Entonces, si yo tengo digamos, esa gráfica, a la mitad puedo tomar decisiones antes de que termine el proceso. Entonces, esa trazabilidad puede ser modificable, es bastante maleable, digámoslo de esa manera. Entonces, si ya perdí plata, ya sé que voy perdiendo plata a la mitad y no hasta que termine el proceso, para reducir un poco esa incertidumbre y ese costo que me puede costar en dinero y en tiempo. La colaboración, entonces, habilitar el equipo para que trabaje de forma colaborativa. ¿Cuál es la forma más básica de trabajar de manera colaborativa? El Google Drive. O sea, es alterar completamente la dinámica de un programa y darle una nueva condición completamente nuevo. ¿Por qué? Porque el Excel antes yo lo trabajaba en mi computador y ¿quién podía acceder a él? Nadie. Ahora yo lo puedo subir a Google Drive y casi que si queremos entre los 120 podríamos construir una tabla en segundos. Entonces yo le digo cada uno de acuerdo a orden alfabético me va a llenar una tabla en Excel ya en cada casilla. Entonces en el orden que estemos, llenemos una tabla con su nombre, su correo electrónico y su teléfono, punto. ¿Cuánto nos demoramos llenándolas y todos pues estuviéramos en disposición de hacerlo? Minutos, segundos, diferente de si yo tengo que estar llamando a cada uno de ustedes, o sea, ese cuello de botella se elimina pues porque naturalmente no tengo que preguntarle a uno por uno una base de datos, porque si cada uno lo llena en este momento de su casa, ¿cómo me la hacen llegar? No me la pueden llegar por correo, por WhatsApp, sería lo mismo que anotarla en un papel, entonces estas herramientas colaborativas nos ayudan. Ahora, imaginemos esa información masiva de una base de datos bien manejada por todos, podríamos hacer algo muy chévere. Por ejemplo, podríamos invertir en la bolsa, trabajar en un sistema de político, ayudar a un político a ganar una campaña, pues porque tenemos bastante información a la mano y todos podemos tomar decisiones. Claro, la información será la misma, pero la manera como la interpretemos será diferente y ahí está lo interesante del proceso de comunicación, por así decirlo. La información viva, lo que les decía. Entonces, la eficiencia y el control de trazabilidad de los procesos. Si yo la información la imprimo, pues no me queda viva, simplemente esa información se pierde en el papel. Y yo, ¿cómo le mando eso a recursos humanos o cómo le mando esa información a cualquier persona? Puede ser lo más útil, pero si alguien no puede acceder desde otro lado del mundo, otra persona en la empresa no puede acceder a esa información, pues no hacemos absolutamente nada. Ser un genio en la data no es, digamos, sabérselas todas en data y saber manejar esas herramientas a la precisión, pero sí es saber analizar datos, saber interpretar cositas, o sea, saber entender, bueno, ¿por qué nos está yendo mal? Entonces, venga, resulta que este año el salario bajó o las personas, hay más desempleo que el año pasado, entonces esto puede ser una correlación directa, así porque tal cosa, no porque tal cosa. Es el mismo ejemplo de pronto de mi clase de mercadeo cuando la gente me pregunta, venga, ¿por qué la gente dejó ir al restaurante en este momento? Entonces yo le digo, pueden pasar dos cosas, o sea, tú no puedes decir que simplemente fue culpa de la pandemia. Puede ser que ya desde antes, claro, el sistema te dirá que hay una pandemia y que la gente perdió la capacidad adquisitiva, pero también es ver un poco más atrás y empezar a pensar, bueno, la gente dejó ir al restaurante porque
¿Tiene miedo a contagiarse o porque no tiene dinero para ir? Son dos aspectos completamente diferentes. Entonces, si la gente tiene miedo al restaurante, ofrezcamos domicilios. Pero si la gente no tiene dinero para comprar, pues menos va a poder comprar a domicilio cuando le va a generar un costo adicional el domicilio. Entonces, bajo una misma información que es el sistema de la data, son dos decisiones completamente diferentes, lo que se tienen que analizar desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más coyuntural. Y ahí es donde están los fallos al interpretar esta información, digámoslo, de esta manera, que es lo que ocurre muchas veces con Facebook. Entonces Facebook a veces me dice, oiga, 100.000 personas vieron su video. Y uno dice, uy, qué tan bueno, imagínense, 100.000 personas vieron mi video. Luego uno mira, promedio de segundos que las personas vieron el video, 2 segundos. Y resulta que el video era 1 minuto y el promedio fue 2 segundos, pues eso quiere decir que nadie lo vio. ¿Sí me entienden? Es esa información que me bota las mismas herramientas, pero la manera de interpretarla es realmente el problema. Entonces es el tema de, ay, es que recibí 1.000 visitas en la página web. ¿Y cuánto tiempo ese promedio de usuarios revisó la página? No, 0,4 segundos. Pues quiere decir que la gente entró y ahí mismo dijo qué página tan fea y se salió. Si 1.000 personas entraron no me sirve absolutamente nada. Entonces también tener supremamente cuidado con digamos, con esos procesos que omitimos muchas veces y que nos dan errores. Sobresalir es, pues, si usamos estas herramientas, si otra empresa no las usa, pues nos va a ir bien, claramente nos va a ir bien. Entonces, la idea de esta clase también es que ustedes tengan cierta ventaja competitiva frente a muchas personas al momento digamos, al momento pues, de tomar decisiones. Si ustedes tienen un montón de datos, pues es saberlos usar bien y saber que van a tener ciertas ventajas competitivas frente a muchas empresas con el solo hecho de usar una base de datos. Yo sé que esta clase de pronto es la que menos pueden aplicar en el momento, o sea, yo lo sé, y es claro, de pronto no es si de pronto todas mis otras clases se dan cuenta que son un poco más aplicables al modelo real, de pronto a los emprendimientos y eso, pero llegará un punto en que ustedes tendrán que utilizar la data. Y es saber que, digamos, más que la clase, aprender a usar plataforma por plataforma, porque no nos daría la vida, es que ustedes sepan buscar qué plataformas los pueden ayudar y saber que siempre van a existir plataformas que les van a acelerar el proceso. El solo hecho de entender eso les va a acelerar mucho tiempo. Y se los pongo de esta manera, había gente que cuando salió el computador, no tenía ni idea, y pensó que no iba a ser necesario y preferían seguir usando una máquina de escribir por el simple hecho de un día sentarse y decir voy a usar el computador. Y, y pues eso altera todo el panorama, o sea, es un juego completamente diferente, es el mismo principio, o sea, piensa en una empresa que simplemente empezó a manejar máquinas de escribir y otra empresa de repente empezó a usar computadores. Piensen en ese cambio tan abrupto, en el simple hecho de una persona poder borrar lo que le quedó mal, pues iba a tener una ventaja súper competitiva y es lo mismo que ocurre ahorita con la data. Las empresas que no usan data se van a quedar replegadas en un mercado porque no van a entender esto. Es lo mismo que la empresa que no pudo usar redes sociales o que no quiso usarla, claro. Si ya le estaba yendo bien, pues de pronto le va a seguir bien, pero una empresa que nazca ahorita, que esté empezando de cero, frente a una que sepa usar bien las herramientas de redes sociales, y con eso no me refiero a tener un perfil como si fuera el personal de uno, sino a pensar realmente cómo llegar, pues va a tener un porcentaje de éxito mucho más amplio y mantenerse tranquilo porque esto es algo que siempre les he aclarado. Chicos, cuando uno está tranquilo puede tomar mejores decisiones siempre, siempre en todo sentido. Si ustedes saben que ya pagaron sus deudas del mes y ya saben que terminaron sus trabajos, pueden hacer las cosas de mejor manera. Y pues es una cosa más social que analítica, digámoslo de esta manera. Pero si ustedes ya saben que el porcentaje de éxito de la decisión que tomaron es de un 80%, pues ustedes ya pueden estar tranquilos. Esa incertidumbre se reduce de gran manera y eso les permite tomar mejores decisiones a si ustedes tienen un mundo de papeles y no saben la ruta a seguir. Entonces, y aplica para todo, muchachos. O sea, incluso hasta para las actividades cotidianas de la vida. O sea, si ustedes van a un cine y están intranquilos porque no han subido el perfil a la plataforma, porque
el profesor Santiago les dé una tarea y no la han hecho y que ir a decir porque no he pagado los 20.000 que le di a mi amigo, pues la película no la van a disfrutar porque su mente va a estar involucrada en otras cosas. Y si no disfrutan una película, que es una actividad, digámoslo, tan pasiva frente a lo que la vida realmente determina, pues imagínense en esas mismas preocupaciones frente a una decisión que comprometa a una empresa. Entonces piénsenlo de esa manera. El hecho de que ustedes tengan toda esta información ordenada les va a permitir tomar decisiones más rápidas y más tranquilas. Entonces, si a ustedes les toca tomar una decisión hoy, la pueden tomar pensando y no empezando a escarbar datos. El solo hecho, chicos, de tener el computador ordenado, eso altera completamente la perspectiva de trabajo. Está comprobado que una persona que tenga el computador ordenado tiene un 50% más de posibilidades de cometer menos errores al momento de ejecutar acciones. Entonces, claro, ese tiempo que les demora organizar el computador, en renombrar los archivos, puede que les tome una hora, pero les va a ahorrar tiempo y angustias de que no encontraron este archivo, de que tienen 6 versiones de un mismo documento, incluso aplicaciones que les ayudan a eliminar archivos duplicados, a solo dejar las últimas versiones, y son aplicaciones que tienen el mismo computador. Entonces, usen ese tipo de herramientas, ese tipo de acciones que les ayudan a dar tranquilidad. Si ustedes saben que la empresa está funcionando, pues no van a tener preocupaciones, van a incluso hasta dormir mejor, y dormir mejor hace que se levanten más temprano y se levantan más temprano. O sea, todo funciona como una cadena, como un ciclo de proceso y de funcionamiento. Entonces, es un engranaje en la vida diaria que transpola esa parte digital, y la transpola porque se establece desde una perspectiva que se sale ya del computador y se sale de la data, y tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, esa toma de decisiones ya no está representada solo por los datos, sino por cómo me siento yo frente a esos datos. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, tómenlo en cuenta y de verdad no lo desechen. Escoger lo mejor. Entre ese mundo de programas van a haber miles de opciones. Si un programa me cuesta $100 y otro me cuesta $101, yo no puedo decir es que $100 es más barato, porque si el de $101 me ofrece 20 veces más funcionalidades, pues creo que la decisión está clara, ¿me entienden? Pasa con, por ejemplo, con el Netflix. A veces esas promociones de Netflix de una pantalla por 20.000 y 2 pantallas por 21.000. No, compramos el más barato. No te das cuenta que 2 pantallas pueden cambiar toda la dinámica del funcionamiento de la plataforma, y pues eso es el problema que surge frente a esto. Potencializar los equipos, pues porque ya tiene que ver con un tema de hardware, y es que si el hardware funciona rápido, que fue con lo que les inicié la clase, pues estos datos se van a procesar mucho más rápido. De nada me sirve si la información está tan mal, o, o las herramientas que yo tengo de hardware están tan malas que me va a demorar procesando unos datos 3 horas por tener un computador de los 80 procesando información del 2020. Sí, es como si ustedes hoy tratan de explicarle a una persona de los 90 qué es Zoom, o una persona de los 80 o de los 70 que es Zoom. Eh, eh, Sería un proceso supremamente dispendioso que no tendría ningún sentido, porque él no tenía esa necesidad en ese momento, ¿me entienden? Hubo un momento en que la gente iba en un bus y no tenía necesidad de mandar un mensaje o de llamar. Esa necesidad no existía, pero esa necesidad que creamos ahora no es que esté mal, sino que simplemente pues hay que trabajarla, y hay que darle la funcionalidad que necesitamos, y por eso necesitamos el hardware adecuado. Desafortunadamente que es costoso, sí, pero pues yo solo digo lo que es necesario ya. Esta infografía se las voy a subir, quiero que la lean, porfa. Ahorita de pronto no tanto, no más entrar en cada uno, pero sí quiero que la revisen cuando la sube. Y pues tener alta disponibilidad, migración, actualización, lo demás será parte de la siguiente clase como inicio, entonces no se preocupen por eso. Bueno, voy a leer un poco los comentarios y les daré la palabra. Julián, a ver, Jorge, tú decías que interesante la clase sobre la base de datos, te agradezco mucho. Gustavo, tú respondiste lo de qué día era mejor, si potencializar el que estaba abajo o potencializar el que estaba alto. Sí, pueden ser los dos, depende del análisis que se haga. Muy bien. Julián, exactamente las 7B para determinar si es Big Data: visión, valor, visualización, variabilidad, volumen, variedad y velocidad. Muy bien. Mayerly, es que el sistema SAP es una base de datos que puede manejar todo el personal de una empresa y no se pierde nada de información. Exactamente, es algo muy útil para las empresas. Eh,
Una ERP basada en datos está montada sobre SQL, claro, súper. Ingerman, tú me dices que trabajas con información de datos digitales, claro, la digitalización es fundamental y se almacenan esas características. Jorge dices que la clase es muy importante y no es olvidable usar datos, claro. Rosa, esos sistemas en una empresa en esos tiempos son súper importantes. Julián dice que tiene aplicación en la manera como la data financiera de una empresa hace que la búsqueda de datos y la ciencia de datos, probabilidad y prospectiva cobre más valor. Gracias Alejandra, dice que es razonable lo que digo. Julián dice que el proceso de limpiar la data representa un universo de aplicaciones, por supuesto. Milena, hay muchas empresas que no lo ven de esa manera, no invierten por miedo a que no sea posible recuperar la inversión realizada en un lapso determinado. Ajá. Eh, no, Jorge, no te preocupes por el parcial, los parciales son súper sencillos, o sea, más que realmente el tema es que ustedes entiendan las cosas, igual el parcial tiene muchas opciones de respuesta, entonces no van a tener, tiene muchas posibilidades de que ustedes lo respondan, de que muchos intentos, entonces no van a tener inconveniente con eso. Me interesa más que la nota o lo que sea, es que realmente pues ustedes puedan que les vaya bien con, que entiendan esto y que les sirva, o sea, pues un parcial donde yo les ponga que es una base de datos de SQL, eso no va a pasar, no me preocupen por eso. Eso son cosas, o sea, digamos, esas son cosas que digamos, pues no, uno no debe aprender de memoria, sino debe entender la lógica de las cosas. Y gran parte de lo importante de entender esto es básicamente que entiendan que esto no sean procesos lineales. Y se los he dicho varias veces. No quiero que ustedes empiecen a usar este tipo de procesos como si fueran una abuelita que está tratando de manejar un computador, que ella sigue un proceso lineal en donde para mandar el correo, ella sigue una serie de pasos, en donde tiene que prender el computador y ella anota en un cuaderno, prender el computador, luego inicio, programas, Chrome, entro a la barrita de arriba y la dibuja. ¿Por qué? Porque en el momento en que le alteran algo, en que le cambian el sistema operativo o que Chrome entra de otra manera o que Gmail pide actualizar, pues ella no va a saber qué hacer. Y esto es lo que pasa muchas veces, que se empiezan a aprender procesos tan lineales que no funcionan. Por eso es que ustedes, yo les doy el celular que ustedes quieran ahorita, el que acaba de salir lo van a saber manejar sin, porque no necesita manual, ¿entienden? ¿Para qué? Para que vayan digamos, a procesar esa información de esa manera. No tiene ningún sentido que las informaciones se procesen así con un proceso tan lineal. Es que ustedes entiendan la lógica de las cosas y se muevan como un pez en el agua que frente a cualquier dificultad sabe tomar atajos y lo puede hacer. Entonces, esa es la necesidad de esta, digamos, de esta clase. Ustedes ahorita pueden decir, bueno, resulta que hay un problema contable en mi empresa, resulta que hay una falla en el proceso de contabilidad y todos lo identifican. Entonces ustedes simplemente buscando en Google herramienta que suple tal necesidad, se encuentran con un montón de herramientas que les van a ayudar con esto. Y pueden decir al jefe, oiga jefe, vea, esta herramienta nos va a suplir esta necesidad por esto y por esto. Tiene un costo más alto, pero a largo plazo nos ahorra tiempo. Ah, listo, súper bien, aprobada. O bueno, no aprobada, pero al menos cuentan con ese, digamos, con ese aspecto.